Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom en esta bellísima tarde que nos va a llevar al bendito Shabbat, al último Shabbat de este año gregoriano 2021, vamos a entrar ya en el 2022, entonces muy contentos de que nuestro Abba nos lleve de la mano a este nuevo año 2022, en el que va a tener grandes bendiciones de seguro, garantizado para nosotros, porque ha ido increciendo, ¿verdad? 2019, cuando todo el mundo estaba languideciendo, nosotros llegamos a desvelación y a completitud. 2020 fue miel sobre hojuelas, y 2022 ya que va a ser, ya va a ser pues algo realmente ya la puesta en escena de lo que va a ser la redención, ¿verdad? La redención y la llenura completa del Ruach HaKodesh en nuestras vidas, del Espíritu de Santidad, del Espíritu que hace la diferencia y que son las arras de boda, ¿verdad? Entonces vamos a estar con el tema hoy, Lucas 15, en su parte 2, vamos a tocar el tema que se va a llamar la religión sin fe y el hijo que pecó contra el cielo. En la primera parte vamos a estar viendo lo que es la configuración de la religión sin fe, y luego en la segunda parte, que ya vamos a entrar en Lucas 15, vamos a ver el hijo que pecó contra el cielo. Y antes, dos conceptos antes de entrar en harina, que van a ser que, uno, hemos estado reflexionando en esta semana, que hay hombres que confunden la aspereza con la seriedad. La aspereza, el maltrato, el trato áspero con lo que es la seriedad. Cuando esto se confunde, y cuando son capaces de confundir en esto a la mujer, es cuando el hombre ejerce la violencia en el hogar, cuando convence a la mujer de que la aspereza es algo serio, de que la seriedad conlleva aspereza y maltrato. Esto es un error. Y ya digo, cuando son capaces los hombres perversos de confundir en esto a la mujer tiene por garantía, ya después de que la convenzcan de esto, de que la aspereza es seriedad, pues va a tener la garantía de violencia en el hogar, tanto dispensada a ella como a sus hijos, por parte del hombre áspero y cabeza de hierro que domine el hogar. Entonces, vamos a estar con el segundo concepto, que es el segundo punto que queríamos hablar antes de entrar en el tema de hoy. El 62%, haciendo un poco de repaso de actualidad, el 62% estocados en Estados Unidos. Esto es un fracaso del sistema, porque el sistema ha hecho promoción, promulgación, publicidad de lo que es, ya saben ustedes que, a yunque y martillo durante 2 años de publicidad, de promulgación, de promoción, yunque y martillo, 2 años, R que R, y solamente han captado al 62% del país de más retrasados del mundo, de más retrasados por la mala alimentación, de más retrasados porque el ámbito cultural deja mucho que desear. Bueno, pues solo han conseguido el 62%. Esto para el fracaso es un sistema, o sea, para el sistema ha sido un fracaso para el sistema. Solamente han conseguido el 62%. A mí el 38% me parece muchísimo, para que la amada del Mashiach se abra paso a un entendimiento nuevo, a una conciencia nueva, ¿verdad? Y se abstenga de dañar el templo que Elohim nos ha dado. Me parece de verdad portentoso, me parece un acto de nuestro Abba Kadosh de misericordia realmente conmovedor, ¿verdad? ¿Quién se ha puesto? ¿Quién se ha estocado? Hombre, los que no se valoran ni a ellos mismos, los que se toman a broma todo, naturalmente, y los que se han agarrado de aquella doctrina cristiana tomada del grecolatismo pagano, de que como el cuerpo va por un lado y el alma va por el otro, pues es anecdótico lo que te hagas en el cuerpo, porque lo que hay que salvar es el alma. Claro,
Eso te deja vendido como un hijo de perdición, porque no valoras tu cuerpo, tu templo. Y entonces Elohim bendito sea no puede trabajar en ti, no puede trabajar en tu cuerpo. Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? Bueno, entonces vamos ya a entrar en religión sin fe. Vamos a ver la primera parte de nuestra predicación de hoy, la religión sin fe. La religión sin fe, vamos a ver el texto, nuestro texto base para hablar de esto hoy, en Hebreos 11.1. En Hebreos 11, verso 1, dice de esta manera, preciosos y preciosas en este bellísimo día. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces resulta que la fe debía ser lo contrario a lo que ha ejercido la religión hasta el momento, porque la religión se ha acobardado y ha temido al futuro y no se ha preparado para lo inminente de nunca, porque lo que ha enseñado la religión es precisamente la falta de fe, la falta de confianza en el futuro, la falta de preparación. Entonces, lo que ha llevado la religión es abstenerte de prepararte para un futuro. Por lo tanto, no es casualidad que las sociedades más analfabetas del mundo sean las evangélicas. ¿Por qué? Porque como no promocionaban el prepararse de los hijos en las universidades y en los estudios, pues entonces se ha dado lugar a que precisamente sean los más analfabetos del mundo. Pero originalmente, ¿qué es la fe? La fe viene a ser la certeza de lo que se espera. Es decir, no hay incertidumbre en la fe. Ahora, en la falta de fe, que es lo contrario, lo que ha ejercido el evangelismo de toda la vida en estos 2000 años, lo que ha ejercido es la incertidumbre, la falta de certeza. Nos van a perseguir, el va a ser lo peor, el para qué queremos saber tanto, ¿verdad? Y para qué queremos prepararnos tanto, y para qué queremos ahorrar, y para qué queremos preparar nuestro hogar, y para qué queremos hacer acopio de conocimientos, ¿verdad? Pero en origen, Hebreos 11.1 era lo contrario. Es pues la fe, y esto lo han repetido ellos, pero no lo han comprendido. Es pues la fe la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, o sea, un futuro cierto, con certidumbre, con certeza, y la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo no lo veo, pero lo creo. Yo no veo el día de mañana, pero lo creo. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de creer en el día de mañana? Cuando te has preparado, cuando lo has preparado. ¿Entienden? Esto es fácil de entender. Entonces vamos a estar viendo, la pregunta a hacerse o hacerles en la religión que no se prepara y que quería tener fe sin ejercerla, porque querían tener la fe desde la improvisación. No, la fe es lo contrario a improvisar, la fe es prepararse. Prepararse para que el día de mañana nos sea certero, estemos en certidumbre, en certeza. Ahora, la religión te dice, y te ha dicho siempre, el discurso de los religiosos ha sido, no hagas planes a largo plazo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿vamos a hacer planes a largo plazo? ¿O vamos a estar creyendo siempre que va a venir lo peor, que va a venir el anticristo, que va a venir el microchip, que va a venir esto, que va a venir lo otro, que nos van a someter, que no sé qué, no sé cuánto? Cosas absurdas totalmente. No hagamos planes a largo plazo, no te prepares, no estudies, no adquieras conocimientos, no trabajes para un fin, para una finalidad. ¿No vamos a hacer planes a largo plazo? Nuestra respuesta es sí, vamos a hacer planes, pero no solamente a largo plazo, vamos a hacer planes a plazo eterno, vamos a hacer planes eternos. Esto rompe el esquema de la religión, porque la religión te dice que no hagas planes a largo plazo, pero el pueblo de Elohim no solamente va a hacer planes a largo plazo, sino que va a hacer planes eternos. Ahora, Isaías 5, 20, 25, en otro punto que queríamos
refrendar en el día de hoy en Isaías 5, 20, 25, que dice así: preciosos y preciosas en este bellísimo y último día del año gregoriano 2021. Dice así, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Entonces, resulta que nos han sedado, nos han internado a los justos, a los sadiquín, al pueblo de Elohim, a los preciosos y preciosas de Elohim. Nos han sedado, nos han internado, nos han dado la muerte social, nos privan del aprecio aún de nuestras familias, nos defecan desprecio. Pero nos siguen acusando, nos acusan de que decimos que sabemos y conocemos. Claro, si es la única jactancia que nos queda. El que después de todo lo que nos hacen, que nos quitan el aprecio de nuestras familias, nos dan la muerte social, nos internan, nos sedan. Claro que nos jactamos de lo que sabemos y conocemos, porque la única jactancia que nos queda es esta bíblica. Es bíblica, no nos la inventamos nosotros, es una jactancia bíblica. Jeremías 9:24, en Jeremías 9:24 nos dice así, nos dice: alábese en esto, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. Claro que nos jactamos en esto. Si es lo único que tenemos, ¿cómo no nos vamos a jactar en esto? Juan 17:3, más de lo mismo, como testigo de esto mismo, 17:3. Dice en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua HaMashiach, a quien has enviado. Claro, de esto no nos pueden privar. Es más, pueblo de Elohim, amada del Mashiach, aunque te dé muerte social, aunque te seden, aunque te internen, aunque te priven aún del aprecio aún de tus familias, aunque te defequen desprecio, pero no te sueltes de esto, de jactarte. ¿De jactarte en qué? De jactarte en el conocimiento, en conocer a Elohim, ¿verdad? En conocer a Elohim. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero. Y ya en la antesala de este tema, en 1 Corintios 2:14, en 1 Corintios 2:14 vamos a estar viendo, ya para antes de entrar en Lucas 15, dice: pero el hombre natural, o el hombre animal, dice otras versiones, no percibe las cosas que son del Ruach HaKodesh, del espíritu de santidad, o del espíritu de la coherencia que hace la diferencia, es la traducción literal, como se debería de traducir, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, aquí hay muchas versiones, en este texto hay muchas versiones que podríamos comparar, pero no nos queremos entretener demasiado. Lo que queremos reflejar es que las cosas de la coherencia de Elohim, el espíritu de Elohim es la coherencia de Elohim, la coherencia es lo que hace diferente al diferente, es decir, lo que le otorga santidad al santo, en otras palabras. No las puede entender, no las percibe, porque para él son locura. Dice, y no las puede entender. Entonces, ¿cuál es el fin de las cosas de Elohim? ¿Cuál es el fin al que te va a llevar el espíritu de santidad? El espíritu, la coherencia que hace la diferencia, te va a llevar a entender. Otra cosa es que tú no quieras entender, ¿verdad? Porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, que el que es
tomado de Elohim, el que es diferente para Elohim, el que es apartado y señalado y escogido por Elohim, discierne espiritualmente. El que no es señalado ni escogido por Elohim, aquel que no se deja intervenir por la coherencia, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, entonces no quiere discernir espiritualmente. Ahora, esto de espiritualmente, nótenlo como coherencia, pero noten el verbo, discernir, discernir. Si no quieren discernir lo bueno de lo malo, los que no quieren juzgar lo bueno de lo malo, entonces se quedan sin poder entender las cosas de la coherencia de Elohim, del Espíritu de Santidad. Bueno, y entonces ahora sí vamos con Lucas capítulo 15, vamos a entrar ya. En Lucas capítulo 15 vamos a leerlo de la versión Nueva Traducción Viviente, primero, desde el verso 10. Lucas capítulo 15. Dice así, preciosos y preciosas. Lucas 15, desde el verso 11 en adelante. Dice: para ilustrar mejor esa enseñanza, Yahshua les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos, el hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Fíjense, con qué ardides fue al padre, ¿no? Quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas o suculentas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Precioso, ¿verdad? Precioso verso de esta parábola que se ha dado en llamar el hijo pródigo, cuando a lo mejor podría haber sido llamada con más motivo el hijo escaso, ¿verdad? Porque el hijo tuvo que aprender lo que es la escasez para precisamente llegar a saber lo que es la abundancia y el aprecio por lo que tenía. Entonces, dice así la traducción directamente del griego, dice: dijo también, un cierto hombre tenía 2 hijos. Verso 12, y le dijo al más inexperto, no al más joven, sino al más inexperto. Tenía 2 hijos, luego ya en la tercera parte, cuando veamos Lucas 15, posiblemente la semana que viene, si Elohim lo permite, vamos a hablar del otro hijo, que el otro hijo supuestamente que era mayor que este, pero no dice aquí mayor ni menor, sino que este era el más inexperto, el que menos aprendió de la vida. No dice el más joven, dice el más inexperto. Entonces dice que le dijo al más inexperto: el linaje patriarcal del padre pertenece a tu lado. Y dividió su propiedad para su hijo. Y en la transferencia, verso 13, y en la transferencia tras de muchos días, reunidos todos en la sinagoga, el hijo inexperto se fue a los campos de un país distante, ¿verdad? El hijo hizo ahí, dividió sus bienes entre testigos, digamos entre la sinagoga, y el hijo allí mismo decidió irse delante de todos
allí promulgó delante de todos el irse a un país distante y disipó sus bienes y su finca como analogía, como extrapolación de lo que son bienes, de lo que son hacienda, ¿verdad? Finca en el sentido de hacienda, disipó sus bienes y su finca viviendo en despilfarro, este hijo inexperto. Verso 14, y después de gastar todo, surgió una escasez bastante fuerte, y a lo largo de todo el país, y en aquella necesidad y penuria, verso 15, procedió este hijo inexperto, procedió unido a uno de los ciudadanos del país, que le envió desde ahí a una granja para apacentar cerdos sin darle otra alternativa, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos se han tenido que forzosamente inmiscuir por su mala cabeza, por sus malas decisiones, a apacentar cerdos, cerdos religiosos, cerdos líderes, ¿verdad? A apacentarlos, porque decidieron irse a un país en el que la hambruna, y esa hambruna viene a simbolizar también, dice Elohim, dice en su palabra también por medio de los profetas, haré que pases hambre y sed para precisamente levantar en ti la necesidad de mi palabra, ¿verdad? Y entonces, al irse fuera del hogar paterno, entonces se sintió, y porque vino una hambruna, una necesidad de la palabra verdadera realmente acuciante, ¿verdad? Y entonces ya no le satisfacían los líderes porque se dio cuenta en esa hambruna de que precisamente esa hambruna venía por tener falsos líderes que no saciaban al pueblo, sino que lo hacían meterse al pueblo en más necesidad. No lo satisfacían con la palabra de poder, sino que lo metían al pueblo en más necesidades todavía, puesto que eran cerdos y eran apacentadores de cerdos. Entonces procedió unido a uno de los ciudadanos del país, que le envió desde ahí a una granja para apacentar cerdos sin darle otra alternativa. Y estos cerdos también son cerdos capitalistas de los cenáculos del poder en el ámbito también político, no solamente en el religioso, sino también en el político. Verso 16, como ven, nuestro lenguaje siempre es incendiario, ¿verdad? Y por eso nos ponen 400 vistas de menos, ¿verdad? Es que es así, pero es que tenemos que decir la verdad porque tenemos ese encargo de parte de Elohim bendito. Verso 16, y le resultó lujurioso, ya cuando le cercenaban, le cortaban la satisfacción que está, no en otra cosa, no busquen más. La satisfacción está en la palabra de poder, en la palabra de Elohim, seas ateo o seas lo que seas, pero la satisfacción solo la vas a encontrar en la palabra de Elohim, en la palabra de poder. Y entonces resulta que como no se la daban y como le levantaban nuevas necesidades, como le levantaban precisamente escasez de todo tipo, hambruna, precisamente por ese liderazgo de cerdos, dice que al joven inexperto le resultó lujurioso pensar en llenar su vientre fuera de las dietas de algarrobas que estaban comiendo los cerdos, ¿verdad? Y nadie le daba otra cosa. Era inconcebible, otra cosa que no fuera algarrobas. Porque lo más preciado, inclusive para esos cerdos líderes, eran las algarrobas. Por lo tanto, digamos, la comida chatarra. Y fuera de la comida chatarra no sabía ni siquiera demandar, el joven inexperto no sabía demandar, ni sabía adquirir, ni había material para otra dieta que no fuera algarrobas de cerdos. Dícese comida chatarra o cosas que perjudican al cuerpo. Verso 17. Y sin embargo, habiendo llegado su salario patronal, mientras tanto, podría decir si fuera una película, mientras tanto en la casa de su padre, y sin embargo, habiendo llegado su salario patronal, los criados aventajados tenían abundancia de pan y él pereciendo de hambre. Y pensando en que mientras él estaba pasando hambre, resulta que los criados en la casa de su padre
estaban bien abastecidos, bien asalariados, bien, en el mejor sentido, bien aventajados, ¿verdad? Entonces, pensando esto, el joven inexperto ya quiso dejar su inexperiencia y adquirir experiencia, ¿verdad? Quiso ser experto, y pensando esto se alzó y fue donde su padre y se presentó a su padre reconociendo sus faltas en presencia del cielo. Fíjense que este verso 18 dice que se presentó a su padre reconociendo sus faltas, pero todavía no estaba en presencia de su padre literal, de su padre terrenal, pero sin embargo sí estaba ante su padre celestial. Y entonces ahí fue que bajo el cielo, que simboliza ese padre celestial, es que en presencia del cielo reconoció sus faltas. Entonces el cielo le hizo de padre celestial, de padre que lo ve todo, ¿verdad? Y entonces fue que pensando esto se alzó y fue donde su padre, el celestial, primeramente, antes de ir al terrenal, fue al celestial y se presentó a su padre reconociendo sus faltas en presencia del cielo. Cuando tú reconoces tus faltas, el cielo te contempla. No hace falta ni siquiera que confieses tus pecados delante de hombres que te van a querer, te van a echar en cara lo que les confieses. No, basta que confieses tus faltas delante del cielo, ¿verdad? Hombre, si has cometido un agravio contra alguien, es bueno que también lo confieses. Pero principalmente tu arrepentimiento, tu teshuvá, tiene que ser, ¿verdad?, bajo el cielo de tu Padre, bajo esa casa que te ha dado tu Padre, te presentes ante tu Padre Celestial y reconozcas ahí tus faltas, en presencia del cielo. Ahí es donde tienes que reconocer tus faltas y le tienes que dar detalles, por supuesto. Padre, mira, yo estoy aquí en un país distante de ti porque me he dejado de tu mano, he estado apacentando líderes cerdos que me han hecho ver que no había otra dieta que algarrobas, cuando tú tenías el oro y la plata, y cuando tú tenías la riqueza y los manjares. ¿Verdad? Verso 19. Ahora ya se sentía indigno de llamarse su hijo, observando el propósito y el galardón. ¿Cuándo observó el propósito y el galardón? El propósito era de que, en verdad, lo tenía todo en la casa de su padre, y el galardón es que los mismos criados que estaban sirviendo a su padre tenían abundancia de pan, tenían abundancia de sus necesidades totalmente colmadas, ¿verdad? Más de lo que necesitaban. Tenían garantía, tenían gracia, tenían gratuidad, ¿verdad? Que es el significado de gracia. Entonces observó el propósito y el galardón. Claro, se comparó, ¿verdad? Se comparó él con los criados de su padre que vivían mejor que él. Y él, por querer salir, seguramente los motivos de salir de la casa de su padre fue de que, pues lo mismo de siempre, ¿no? Que quería valerse por sí mismo, que quería experimentar, por eso era inexperto, quería experimentar por sí mismo, pero al final esa experiencia le sirve para bien porque adquiere realmente conocimiento de lo que ministraba su padre. Su padre ministraba la verdadera abundancia. Entonces, verso 20, y se levantó y se fue a la casa de su padre, adquiriendo su ser. En otras versiones dice, volviendo en sí mismo, ¿verdad? Pues ese volver en sí mismo es adquiriendo su ser. Una vez que el inexperto, el joven inexperto, se hace experto por medio de una experiencia extrema, entonces es cuando adquiere su ser. Para eso Elohim te mete en estrechura, para que adquieras experiencia, ¿verdad? Y te hagas experto. Dejes la inexperiencia y el ser inexperto, timorato, cándido, ¿verdad? Y fácilmente engañable. Ese es el método que utiliza nuestro Elohim bendito. Y se levantó y se fue a la casa de su padre, adquiriendo su ser desde lejos. ¿Cómo adquirió su ser? ¿O desde dónde adquirió su ser? Desde lejos, porque previamente, ¿qué hizo? Reconocer sus faltas bajo el cielo de Elohim. Antes de presentarse a su padre, reconoció sus faltas.
No te puedes presentar ante Elohim bendito sin haber reconocido tus faltas. Entonces es cuando se presentó a su padre guardando una distancia. Aquel que incurre en faltas, en ofensas a Elohim, no puede ponerse inmediatamente de rodillas, pensar que entra en el lugar santísimo y derramar lágrimas. No, tiene que guardar una distancia, puesto que su pecado lo separa del bendito sea. Puesto que, ¿qué pasa? Que todavía no lo ha confesado. Y entonces, como no lo ha confesado, su pecado le hace de obstáculo. Ahora, aquí en este caso, el joven inexperto ya ha pasado a ser experto, pero todavía guarda una distancia de reverencia, de respeto a Elohim. Aquel que incurre en pecado, no lo confiesa y se pone de rodillas para ser oído inmediatamente, no está reconociendo su falta y no está guardando una distancia de respeto, de reverencia a Elohim bendito. Espero que me entiendan. Entonces dice, y con un entrañable afecto, la reacción del padre fue esta, y con un entrañable afecto le acarició encontrándose con él, el padre, y se echó sobre su cuello y le besó. Ese cuello también implica abrazarse de lo que el inexperto, de lo que el joven inexperto ha sido capaz de expresar, el cuello, ¿verdad? De lo que ha sido capaz de expresar bajo el cielo, de admitir sus faltas, de reconocer su pecado. Eso, Elohim bendito sea, nuestro Padre lo abraza porque ha sido capaz de sacarlo de ti. Esas ofensas a su Kedushá, a su santidad, ha sido capaz de reconocer tu falta y de acercarte a Elohim reconociendo tus faltas, haciendo verdadera teshuvá, haciendo arrepentimiento. Y como eso lo has confesado, entonces ya lo has sacado de ti, te has aligerado el peso. Y eso es lo que el bendito sea va a abrazar de ti, ¿verdad? Cuando ya hayas sido capaz de soltar ese peso que te asedia, hayas sido capaz de confesarlo. Y entonces por eso se abraza a tu cuello. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, y le dijo, no me des más el elogio de llamarme tu hijo, hazme tu sirviente. Fíjense, ¿eh? Claro, ¿pero por qué? Porque el hijo vio que los sirvientes vivían mejor que él, porque él no supo estar a la altura de lo que es un hijo. Entonces ya se conformaba con ser un sirviente, porque los sirvientes tenían abundancia de pan. Y una dieta coherente, el pan simbolizando una dieta coherente, lejos ya de las algarrobas que le ministraban los cerdos, ¿verdad? Y esa dieta de cerdería en la administración religiosa. Y verso 22 y último, dice, y el padre le dijo a los criados, cuando ve que el hijo inexperto ha reconocido su falta, primero ante el cielo, luego en presencia del padre, entonces la reacción del padre es que le dice a los criados, preparen súbitamente, súbitamente es acelerar los tiempos, para que ese hijo que pecó contra el cielo y que ha reconocido su falta, pase al reino, súbitamente. Es decir, ese proceso no implica una burocracia ni nada, sino simplemente el acto de arrepentirse del hijo que pecó contra el cielo, que es lo que acaba de hacer. Ha hecho teshuvá, ya el hijo, ha confesado su pecado bajo el cielo, ha confesado su pecado delante del Padre, y entonces el Padre dice que a los criados, dícese a los siervos, digamos a los evangelistas, digamos a los profetas, que preparen súbitamente, es decir, con celeridad, la mejor ropa larga, esto es, las obras que hay que hacer en cada tiempo para agradar a Elohim. La mejor ropa larga y gama de vestidos. En Apocalipsis dice, el lino fino son las acciones justas
de los kadoshim, de los santos, de los apartados, ¿verdad? Pues aquí lo mismo, la ropa larga y la gama de vestidos es la dote, ¿verdad? De hecho, es la palabra que menciona aquí cuando dice Iden, un anillo, cuando dice Iden es dote, les dota o nos dota de vestiduras largas y gama de vestidos, esto es, acciones justas. Estas acciones justas se están dando hoy, a estas alturas, diciembre 2021, se están dando diferenciándonos del resto. Nosotros estamos absteniéndonos de cuidar nuestro templo de una manera que el hijo de perdición no está queriendo hacer, porque no quiere arrepentirse, no quiere hacer teshuva y quiere seguir pecando contra el cielo. Ojo, y precisamente, pecar contra el cielo es pecar contra uno mismo, porque pecar contra el cielo es pecar contra el curso natural, contra la lógica natural de las cosas. Es decir, afrentarte a ti mismo. Bueno, entonces dice, y el padre le dijo a los criados, preparen súbitamente la mejor ropa larga y gama de vestidos, y den, la palabra dote, un anillo en su mano y unas sandalias en sus pies. Y este anillo que pone en las manos del joven inexperto, que ahora ya sí pasa a ser experto, ese anillo en su mano, ese anillo simboliza el sellar, el ser capaz de sellar, ¿verdad? El ser capaz de sellar lo que se dice. A partir de ahí, el joven se hace experto, puede sellar lo que dice y también puede sellar a otros con lo que dice, porque puede hacer que su experiencia pase a enriquecer a otros, para que otros no opten por salir fuera de la casa del Padre, ¿verdad? Y se ahorren el pasar penurias con dietas de algarrobas y cerdos, ¿verdad? Entonces, ese anillo en su mano implica, y ese anillo es símbolo, por ejemplo, la masonería se ha querido apropiar de lo que es el símbolo del anillo, ¿verdad? La masonería. ¿Y el anillo para cuándo? Se dice, ¿verdad? O me dio un poder ilimitado. Eso se utiliza en la hechicería, pero originalmente, por supuesto, en el símbolo del bendito sea, es un anillo en su mano, simboliza autoridad y ser capaz de sellar lo que dices, con autoridad, ¿verdad? Con firma, con rúbrica de la experiencia. El joven ya no es inexperto, sino que el joven habla con autoridad porque ha pasado por la experiencia. Y unas sandalias en sus pies, y esas sandalias en sus pies implican portar la palabra de poder. Dice, hermosos son los pies de los que anuncian la shalom, la paz, ¿verdad? Unas sandalias nuevas, unas sandalias en sus pies. Imagino que de correr tanto y de ir de aquí para allá con dietas de algarrobas y cerdos y harapiento y con las sandalias desgastadas, por supuesto, ese portar, ese ir de aquí para allá se le había carcomido, ¿verdad? Al hijo, ¿verdad? Esas sandalias, ¿verdad? Esas sandalias se le había desgastado el mundo, es decir, el hijo, por mucho que portara, por mucho que fuera de aquí para allá, como las sandalias estaban desgastadas, esto es, lo que decía, como era inexperto, estaba gastado, manido. Por mucho que quisiera dar un mensaje de salvación o un mensaje de arrepentimiento, realmente no lo vivía. Y como no lo vivía y no hacía él mismo arrepentimiento teshuvá, no podía portar a otros, no tenía esas sandalias nuevas, ¿verdad? Que ahora sí, una vez que reconoce sus faltas y va a la casa del Padre, entonces el Padre sí se las dispensa junto con el anillo de sellar, autoridad, y esas sandalias en sus pies es que ya donde vaya el Hijo puede enseñar por medio de su experiencia, a fin de ahorrarles, por ejemplo, a otros jóvenes, ¿verdad?, de que se vayan a apacentar cerdos, porque no hay más que una cerdería monumental y universal en la que no te van a dar otra dieta que algarrobas, esto es, engaño y aflicción de espíritu. Y entonces sí, con esas sandalias nuevas puede ya engalanarse y realmente sin aspavientos, pero realmente sí engalanarse
e ir portando algo que es limpio, algo que es elogiable delante de Elohim, porque ayuda a otros a bien. Esa es la mejor galantería, ¿verdad? El ayudar a otros para bien, ¿verdad? Entonces, hasta aquí este consejo, esta enseñanza, ¿verdad? Espero que en este Shabbat estén disfrutando todos la bendición de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Padre bendito sea, del amado de nuestras almas, sea sobre todos ustedes. Les deseamos lo mejor, feliz entrada al año gregoriano y que gocen mucho con sus seres queridos, seamos capaces de con esas sandalias nuevas portar la experiencia que hemos adquirido después de que hemos reconocido nuestras faltas y seamos engalanados con toda clase de ropaje, esto es, obras justas delante de Elohim, ¿verdad? Con la que Él, esa ropa con la que Él se deleita en engalanarnos, ¿verdad? Como amada suya, como hijos suyos. Así que, Shabbat Shalom, besos y abrazos. Shalom, shalom.